Buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia. Como bien sabéis, venimos a una convocatoria para homenajear y recordar el 50 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura. Estamos ante la tumba de Ramón, la tumba de Ramón, fusilado en una mañana como un día de hoy, de hace 50 años. Estuvo durante bastantes años en el cementerio de Hoyo de Manzanares. Y bueno, cuando llegó Tierno Galván a la alcaldía, pues se pudo gestionar y se consiguió este espacio para traerle más cerca aquí a Madrid. Aunque verdaderamente su deseo era haber estado enterrado siempre junto a Sánchez Bravo, fusilado también y compañero suyo con el que tenía pues una grandísima amistad. No pudo ser porque Ramón, al no tener familiar, la familia de Sánchez Bravo no se pudo llevar allí a enterrar. Esto es un acto bueno que desde la sencillez quiere reivindicar la lucha contra el fascismo, la lucha contra la dictadura, seguir denunciando el crimen de Estado que se cometió y aprovechar vuestra presencia siempre para recordar que contra una dictadura, contra la tiranía, cualquier método de lucha y de respuesta es lícito y es ético. Lo digo esto por los que en estos días vuelven a recordar esto y hablan de terrorismo y de ciertas cosas. Terrorista era la dictadura que asesinaba, la dictadura que ese mismo año asesinó a 29 personas, Si sumamos los 5 serían 34. Una dictadura que de principio a fin estuvo matando. Pero también, en honor a estos antifascistas, vamos a decir que la dictadura de principio a fin siempre tuvo gente que le miró cara a cara y que luchó. Desde los maquis, el movimiento libertario, movimientos nacionalistas, hasta pues el año 75, incluso yo diría pues que después en esa transición que fue demasiado apañada y demasiado falsa, donde se duplicaron los muertos que había habido en el año 75. Yo voy a decir pocas palabras porque bueno, pues hay aquí más personas que van a hablar. Después de mí el micrófono a Inma, que va a leer una pequeñísima nota de la plataforma Al Alba, que somos los que hemos organizado un poco esto. Luego a hablar Pablo Mayoral, que le conocéis, es uno de los procesados de los consejos de Burgos. Luego a hablar Gerardo Llada, que fue el abogado de Ramón. Luego también ha pedido la palabra, va a hablar Ione Belarra, que está presente, y luego dejaremos el micrófono abierto con brevedad para el que quiera decir algo, pues que lo pueda decir aquí libremente. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Aunque sea repetitivo, pero son 50 años de la muerte de Franco, 50 años de los 4 últimos consejos de guerra llevados adelante por el ejército español, hacedor y guardián de la dictadura. 50 años de las últimas 11 penas de muerte y de los 5 últimos asesinatos por fusilamiento del franquismo. Este sábado 27 de septiembre es una marcada fecha de recuerdo de aquellos hechos y un homenaje a toda la resistencia antifascista y a todos y cada una de las personas que se enfrentaron a aquella dictadura con riesgo de ser apaleados, detenidos, torturadas, encarceladas o asesinadas. Y no fueron pocas las huelgas, manifestaciones, movilizaciones obreras, estudiantiles, vecinales, reprimidas a sangre y fuego, tanto por los cuerpos policiales y militares, Brigada Político-Social, Policía Armada y Guardia Civil, como directamente por el Ejército, mediante esa larga serie de consejos de guerra que se sucedieron desde el mismo inicio del golpe fascista contra la Segunda República, el 17 y 18 de julio del 36. Hasta apenas 2 meses antes de la muerte del dictador. Militantes sobrevivientes, familiares de asesinados, activistas de la memoria democrática de todo el espectro alternativo, político, social y sindical de nuestro país,
Han colaborado y aportado su relato, carteles, fotos, materiales de todo tipo, recuerdos de época, esfuerzos y veterana militancia para homenajear por todo el Estado español y mantener viva esta fecha, con el objeto de mantener viva nuestra historia reciente y la presencia del ejemplo y la inspiración de quienes hicieron posible el fin del régimen fascista e inspirar las luchas de hoy en una más que precaria democracia. Si nosotras homenajeamos a la resistencia antifascista, homenajeamos a los luchadores y luchadoras contra la dictadura, homenajeamos el antifascismo, homenajeamos a los luchadores por la democracia, Ángel, Chiqui, José, Ramón y José Luis. Su memoria y ejemplo es necesario para construir un futuro que respete los derechos colectivos de los pueblos y de las personas. 27 de septiembre, verdad, justicia y reparación. Bueno, pues Ramón García Sanz fue asesinado un 27 de septiembre de 1975. Hoy hace 50 años. Ramón nació en Barcelona, vivió toda su infancia en Zaragoza y regresó a Madrid. Y en Madrid se organizó en el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y en el FRAP. Y se organizó para luchar contra la dictadura. Hoy, con toda la parafernalia de los 50 años de libertad, se viene a decir que la dictadura tuvo un ocaso, o sea, que parece que se fue para abajo por arte de magia, ¿no? Y eso no es verdad. Es decir, de la misma manera que la dictadura, es decir, fue terrorista, fue asesina y lo fue contra todos los pueblos de España, contra el conjunto de toda la población. Su reinado no cayó por sí solo. Hizo falta muchas luchas, hizo falta muchas huelgas, muchas manifestaciones y muchas acciones directas contra las fuerzas represivas de la dictadura. Es decir, Ramón sabía cuando en agosto, en septiembre de 1975, sabía que muchos de sus compañeros habíamos sido detenidos, es decir, que habíamos sido ya condenados a muerte, o se nos pedía la pena de muerte. Y sin embargo, ellos siguieron luchando durante todo aquel agosto hasta que los detuvieron. A Ramón no le mató una bala perdida, ni le mató un bote de humo, ni le mató una banda fascista pagada por los servicios de la dictadura. Ramón lo mató la dictadura. La dictadura articuló una ley precisa contra ellos. La dictadura movió a toda la policía para poder detenerlos y torturarlos durante varios días en la Dirección General de Seguridad. La dictadura les tuvo en la cárcel de Carabanchel, en las celdas de castigo, aislados totalmente, hasta que les hicieron un consejo de guerra. El consejo de guerra lo hicieron en el acorazado Brunete al mando del general Milán del Bosch, luego golpista en 1981. Y a Ramón y a sus compañeros, José Baena y José Luis Sánchez Bravos, los mató la policía y la Guardia Civil con presencia de la Brigada Político-Social y con presencia de centenares de fuerzas represivas de aquel régimen. Fue un asesinato dictatorial, de una dictadura. No fue una cosa casual, no fue una cosa anecdótica, fue el asesinato, como digo, de una dictadura. Y lo que en principio el régimen, que lo hizo todo deprisa corriendo, querían que fuera un escarmiento, se volvió contra ellos. Las manifestaciones, las huelgas, los ataques a todas las embajadas, a todos los consulados y a todas las empresas de la propia dictadura, es decir, fueron masivas, sobre todo en Europa, pero también en México y en muchas partes del mundo. Gerardo contaba que Ramón creía que había una gran movilización por sus penas de muerte, por su asesinato, y de alguna manera
pues sí que fue premonitorio, sí fue así. Millones de españoles que estaban en la emigración llenaron los Campos Elíseos y llenaron todas las calles de muchos países, de París, de Roma, de Londres, de Estocolmo, de Copenhague, del propio México y demás. Eso fue, a nuestro modo de entender, el principio del fin de la dictadura. Y nada más que decir, debemos mucho a Ramón, a Humberto, a Gracias, Pablo, por tus palabras. Gracias, Pablo, por tus palabras, que también me han emocionado. A ver, yo fui abogado de Ramón García Sanz en el Consejo de Guerra del Goloso, de esa farsa de Consejo de Guerra, porque a nosotros, a todos los abogados, uno a uno, nos fueron expulsando de ese juicio. Nosotros nos hicimos cargo de la defensa de Ramón la tarde anterior en la cárcel de Carabanchel a las 4 de la tarde. Y no teníamos ni siquiera el sumario completo, se aplicaba la ley de antiterrorista con efecto retroactivo y, sobre todo, se habían sacado las declaraciones de ellas bajo torturas. Torturas en la DGS, en el edificio donde está ahora tan orgullosa la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde fueron torturados todos ellos. Y con esa única prueba se celebró el juicio. Nosotros no podíamos permitir de ninguna manera que el juicio comenzara con esas irregularidades tanto procesales como sustantivas. Y el presidente, que tenía instrucciones de celebrar el Consejo de Guerra como fuera, nos fue expulsando uno a uno a todos los abogados del juicio. Al final, quien se ocupó de la defensa fueron los militares, que ni siquiera eran jurídicos. Concretamente, el que defendió a última hora a Ramón fue un comandante de infantería, creo. El juicio se celebró en el Goloso con unas medidas de seguridad bestiales, policía militar, tanques. A mí me sacaron apuntándome con un fusil de lo que era el Consejo de Guerra. Y al relevarme de la defensa, fueron tan crueles que ni siquiera me permitieron estar con Ramón la noche anterior. Me dijeron que ya me habían expulsado. Por lo tanto, la noche del 26 al 27 de septiembre de hace 50 años, Ramón no tuvo ni a la familia, ni siquiera a los abogados. Pudo pasar unas horas con la familia de José Luis Sánchez Bravo. Les fusilaron efectivamente en Hoyo de Manzanares. Ahí pusimos una lápida que luego Pablo se ha encargado de traer aquí, trasladarlo de Hoyo de Manzanares a Madrid. Bueno, Ramón era un valiente. Puedo asegurar que él sabía desde el principio que le iban a fusilar, lo sabía. Me pidió que no nos humilláramos, que no pidiéramos clemencia, que intentáramos hacer un juicio justo. Desde luego el juicio no fue justo. Y él efectivamente se murió pensando que había una gran movilización, pero de verdad la hubo, porque como consecuencia del escándalo de aquel juicio donde había muchos corresponsales extranjeros, pues se produjo las quemas de consulados y embajadas en Lisboa, en Roma, en París, en México. Salió los Palme con aquella famosa foto de la hucha y entonces el fascismo organizó un acto de homenaje a Franco el día 1 de octubre en la Plaza de Oriente, que fue el último acto que intervino el dictador. Luego moriría 50 días después, pero estuvo enfermo mucho antes. Siempre cabe la duda si hubiéramos conseguido aplazar las ejecuciones con la debilidad que tenía ya esa dictadura y con Franco agonizando, lo hubiéramos podido evitar. Luego, pues su familia tenía Ramón solo un hermano pequeño, que vivía en un orfelinato en Tarazona. Yo le entregué las pocas pertenencias que tenía Ramón, pero Santiago, que es como se llamaba, estaba muy orgulloso de su hermano. En fin, han pasado 50 años, yo no he conseguido olvidar las consecuencias de esto, pero tengo una buena noticia, y es que ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática ha concedido, a petición de Pablo Mayoral Muñoz,
la declaración de reconocimiento y reparación personal para Ramón César, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, del artículo 5, que sí, aunque en el caso de Ramón no tiene ya mucha virtualidad, pero sí me parece importante que por lo menos se reconozca que los consejos de guerra, el Tribunal de Orden Público y todos los tribunales fueron ilegales y las sentencias nulas. Algo sacó. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Voy a intentar articular alguna palabra después de las intervenciones tan emocionantes. Simplemente, muy breve, yo creo que hoy es un día en el que si este país fuera una democracia plena, esto sería un homenaje oficial y de Estado, porque estas personas son nuestros abuelos y nuestras abuelas políticos, son las personas que nos trajeron la libertad, la democracia, y creo que precisamente honrar su memoria, ¿no?, como dejó escrito Chiqui, el más joven de los fusilados. Ellos querían ser semillas de libertad y yo creo que lo más importante es que su mandato nos lleve a la movilización, a la acción, nos lleve a la valentía. Creo que un día como hoy y cada día deberíamos recordar que si hoy podemos defender estas ideas sin jugarnos la vida es gracias a que otras personas se jugaron la vida por nosotras, y creo que cada día que nos levantamos viendo a nuestros hijos reír, llevándolos al cole, levantándonos de la mano de las personas que más queremos, creo que sería muy importante recordar que estamos aquí pudiendo hacer política y disfrutando de estas vidas gracias a personas como ellos. Así que desde aquí rendir nuestro más sincero homenaje, nuestro agradecimiento más profundo, nuestra voluntad de que esa valentía se traduzca hoy en más valentía, en la denuncia del genocidio, en la denuncia de cada injusticia, en la denuncia de que hay millones de personas en este país que no pueden acceder a una vivienda digna, la defensa de las periodistas valientes como Cristina Fallarás, que están siendo voz de las mujeres, de la violencia sexual. Creo que nos tiene que llevar a la acción, su memoria nos tiene que llevar a la acción, y creo que también hoy es un día en el que hay que recordar que el franquismo no ha desaparecido en España. Hoy tenemos a los herederos del franquismo muy fuertes en el Congreso y creo que hay que recordar que no tenemos una democracia plena, que la justicia que tenemos hoy en día es heredera de un franquismo y no hizo la transición a la democracia, y que precisamente muchos de los problemas que tenemos hoy, la represión, los juicios políticos, son consecuencia de que no se hizo esa verdadera transición. Así que creo que hoy es un día de profundo agradecimiento, de nuestra reverencia más profunda a quienes nos permitieron hacer lo que hoy hacemos con muchísima humildad, y también pues de seguir reivindicando que España tiene que tener una recuperación de la memoria democrática de verdad, que las víctimas del franquismo necesitan justicia y no la tienen, que necesitamos verdad con una verdadera ley de secretos oficiales y que necesitamos una ley de bebés robados. No puede ser que haya miles de personas en este país que no conocen su identidad, que no saben quiénes son y que sus familias no saben dónde están. Y eso es necesario, y esa pelea y su memoria creo que nos tiene que llevar a seguir peleando hoy con mucha valentía y con muchísima fuerza. Muchísimas gracias por el privilegio de poder intervenir.